Predicar la justicia perfecta de Jesucristo y el hecho de que su sacrificio es, por lo tanto, una satisfacción perfecta de la ley santa de Dios y la ofrenda perfecta que satisface su ira santa. Él entonces recibe a Cristo a su diestra, y entonces estamos predicando aquí la gran doctrina de la sustitución, las grandes doctrinas de la propiciación. Y claro, predicamos juicio, y eso significa el juicio del príncipe de este mundo y todos aquellos que son parte de su reino de las tinieblas. Predicamos juicio eterno, infierno eterno, ira eterna, retribución eterna. El Espíritu de Dios opera para producir estas cosas. El Espíritu de Dios necesita que la palabra sea proclamada en estas categorías para que Él lleve a cabo su obra. Y hay, literalmente, a lo largo de las páginas de las Escrituras, estas verdades son reiteradas una y otra vez en el Antiguo Testamento a manera de profecía y tipo y símbolo, y a lo largo del Nuevo Testamento. Escuche 1 Tesalonicenses 1:5, porque nuestro Evangelio no vino a vosotros en palabras solamente, sino en poder y en el Espíritu Santo, con plena certidumbre. Cuando usted predique el Evangelio en el poder del Espíritu, Él produce convicción. Si yo quiero evangelizar a alguien, si yo quiero predicar un mensaje que realmente puede cambiar los corazones de la gente, lo primero que tengo que entender es que yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso por mí mismo. Solo hay uno que transforma a la gente, y ese es el Espíritu Santo. Entonces quiero hacer la pregunta: ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios usa para comenzar la obra de convicción? Y es la verdad acerca del pecado, y la verdad acerca de Cristo y la cruz, y la verdad acerca del juicio. En segundo lugar, si vamos a comenzar en el comienzo, tenemos que entender que es el Espíritu Santo quien produce convicción cuando la verdad es proclamada y oída y entendida. También es el Espíritu Santo quien produce arrepentimiento. De hecho, tengo la confianza de que eso es precisamente lo que tenemos en el capítulo 11 de Hechos, en el versículo 18. Cuando oyeron estas cosas, se callaron glorificando a Dios y diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Y cómo es que esto sucedió? La predicación mencionada antes, en los versículos anteriores, y después en el versículo 15 el Espíritu Santo cayó sobre ellos, así como cayó sobre nosotros al principio. Versículo 17, Dios les dio el mismo don que nos dio a nosotros. Entonces, después de creer en el Señor Jesús, porque el mismo Espíritu que vino sobre nosotros es el Espíritu que vino sobre ellos, quien antes de eso les había concedido arrepentimiento. El Espíritu produce convicción acerca de pecado, convicción acerca de la verdad de la cruz, lo cual está relacionado con el pecado y nuestra pecaminosidad y la única esperanza que tenemos de escapar del juicio. Y el Espíritu produce convicción acerca del juicio para producir arrepentimiento. Y claro, podemos añadir a eso, observe 1 de Pedro 1:12, 1 de Pedro 1:12. El Espíritu energiza o capacita el Evangelio, y estas son simplemente maneras diferentes de ver la misma obra dinámica del Espíritu. Pero 1 de Pedro 1 dice: les fue revelado que no estaban sirviéndose a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas, hablando de los profetas del Antiguo Testamento, en estas cosas que ahora os han anunciado a vosotros, a través de aquellos que predicaron el Evangelio a vosotros mediante el Espíritu Santo enviado del cielo. El Evangelio, cuando es verdaderamente predicado, es predicado por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Por qué decimos eso? ¿Estamos hablando de algún poder místico? Bueno, estamos hablando ciertamente del poder divino del Espíritu Santo. También estamos hablando del Evangelio que nos ha sido dado por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu, quien es el autor del Evangelio, también es el que lo energiza. Aquellos que predican el Evangelio a usted por el Espíritu Santo enviado del cielo, de nuevo la indicación aquí es que el Espíritu Santo es el que energiza o el que capacita la predicación del Evangelio. 1 de Juan 5 dice: el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. En donde hay una representación de la verdad de las Escrituras, viene del Espíritu Santo, y por lo tanto el testimonio del Espíritu es aún más energizado por el Espíritu. Regrese a Juan capítulo 3, y simplemente estamos tocando
estas cosas de manera breve para avanzar un poco. Pero en Juan capítulo 3, todo se une en cierta manera aquí cuando Jesús tiene su conversación con Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer cuando es viejo? Hablando del nuevo nacimiento, hablando de cómo entrar al reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Y después en el versículo 5, de cierto os digo, Jesús dice, a menos de que alguien nazca de agua y del Espíritu, él no puede entrar al reino de Dios. Aquello que es nacido de la carne, carne es, y aquello que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El punto aquí es que el Espíritu regenera. Entonces el Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu produce arrepentimiento mediante esa convicción. El Espíritu energiza, capacita la predicación del Evangelio, y el Espíritu entonces regenera. Si hay regeneración es porque el Espíritu ha hecho eso, el Espíritu da vida. Esa es la razón por la que estamos hablando de ser nacido del Espíritu. En Tito capítulo 3 dice en el versículo 5, nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho de justicia, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Es el Espíritu quien renueva y regenera. Esos son casi sinónimos en ese pasaje. Entonces, la obra entera de salvación es la obra del Espíritu de Dios. Él es el autor de las Escrituras, la cual es la fuente de verdad acerca del pecado, justicia y de juicio. Él es el autor de las Escrituras, lo cual es el llamado al arrepentimiento. Él es el autor de las Escrituras, la cual es la verdad del Evangelio. Él es quien entonces, a través de la proclamación de las Escrituras, convence, produce arrepentimiento, energiza, capacita la predicación del Evangelio y el testimonio regenera y da vida nueva. Ahora, eso no es todo lo que el Espíritu Santo hace, pero esa es la obra inicial. Y hay muchas maneras de ver eso en el flujo general de la enseñanza del Nuevo Testamento. Permítame tan solo darle un par de ilustraciones. Observe 2 de Tesalonicenses 2:13. Y aquí encontramos un panorama un poco más amplio de este ministerio inicial del Espíritu Santo. 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No estamos hablando de santificación progresiva aquí. Estamos hablando de la santificación aquí que es sinónima con la salvación. Y la santificación con frecuencia es sinónima con la salvación. La palabra santificación significa ser apartado, significa ser limpiado, significa ser separado. Eso es lo que es la salvación. Somos separados del pecado, somos separados de la iniquidad, somos separados de la condenación, somos separados del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Entonces, la salvación inicial es el inicio de la santificación, es una separación. Y de eso es de lo que estamos hablando aquí, porque dice, salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Sucede en esa combinación perfecta de creer la verdad cuando es proclamada y experimentar el poder glorioso del Espíritu Santo. Él nos aparta para Dios. Esta es otra manera de decir todo lo que ya dije, que Él nos convence y Él causa el arrepentimiento, y Él da poder al Evangelio y Él regenera, simplemente otra manera de decir lo mismo. Hay muchas otras cosas que el Espíritu Santo hace, pero todo comienza con su obra poderosa de salvación. Entonces, regresando a nuestro texto en Gálatas capítulo 3, usted no necesita ir ahí, simplemente escuche. Pablo dice, habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora son perfeccionados por la carne? Sabemos que comenzamos en el Espíritu, todo comenzó con la obra del Espíritu. Y necesitábamos recordar de nuevo el hecho de que cualquier evangelismo que hace a un lado la agencia o los agentes que el Espíritu usa, esto es la revelación bíblica acerca del pecado, la justicia, el juicio, la verdad bíblica acerca del arrepentimiento, la verdad bíblica acerca del Evangelio, y hablamos un poco de eso esta mañana, y lo que está involucrado en una presentación verdadera y apropiada del Evangelio, y la verdad bíblica acerca de la regeneración, y eso no es algo que el pecador puede hacer por sí mismo, pero es algo que solo Dios puede hacer, y todo lo que el pecador puede hacer es clamar a Dios y rogarle a que Dios haga eso a favor de él. Cuando predicamos ese tipo de mensaje, entonces predicamos la verdad que el Espíritu de Dios aplica. Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿podemos entonces ser perfeccionados por la actividad de nuestra carne? Esa es la pregunta que Pablo está haciendo, y mientras que se relaciona con el asunto específico que estaba sucediendo ahí, ¿van a entonces seguir en algún tipo de forma de vida carnal, algún tipo de forma de vida externa, ceremonial, ritualista, y asumir que eso es necesario para aferrarse a su salvación y progreso con Dios? Si usted lo hace, entonces está dejando el Espíritu con quien usted comenzó y ahora está viviendo en la carne.
Y esto es una especie de engaño. Necesitamos continuar en el Espíritu ahora que hemos comenzado en el Espíritu y necesitamos continuar en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Permítame darle unas cuantas cosas para comenzar y probablemente podría darle unas 15 o 20 cosas que el Espíritu hace, pero vamos a ver cómo las podemos resumir. Pero aquí hay un par de cosas con las que necesitamos comenzar. Muy bien. Número 1, Él nos trae el conocimiento de y la comunión con Dios. Él nos trae el conocimiento de Dios y la comunión con Dios. El Espíritu es el que nos da acceso a la comunión con Dios. Él es la fuente de toda nuestra comunión. Toda nuestra comunión. Pase a Romanos 8. Romanos 8. Hay un par de pasajes que dicen esto y serán suficientes por el momento para presentar el punto, pero en Romanos capítulo 8, este es el capítulo que habla de la vida del Espíritu, y quiero sugerirle que usted no podría estudiar nada mejor que este capítulo 8 entero y descubrir lo que significa vivir en el Espíritu. Y lo vimos antes en nuestro estudio doctrinal cuando estábamos hablando de la doctrina de la santificación, pero trata del Espíritu. Versículo 9, por ejemplo, podemos regresar hasta el principio del capítulo, pero comencemos en el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces estamos hablando de la vida en el Espíritu aquí. Esto es claro. Comenzamos en el Espíritu y vivimos en el Espíritu. Seguimos viviendo en el Espíritu, no según la carne. Pero simplemente ve el versículo 14 y vamos a seleccionar uno de los elementos, que esto es un tesoro para todos nosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando usted experimenta la guía directa del Espíritu de Dios en su vida, es una afirmación de que usted pertenece a Dios como un hijo verdadero. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, esta es una realidad maravillosa en nuestras vidas. Literalmente decimos Abba, Padre. Eso básicamente es un diminutivo para papi, papito, que significa cariño, intimidad. Es como el escritor de Hebreos diciendo, acerquémonos, o Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este es un privilegio inmenso, llamar a Dios papito, papi. Y hacemos eso por el Espíritu. El Espíritu nos libera del temor, nos libera del terror, nos libera del miedo que uno puede tener en el corazón de uno al acercarse a Dios, quien es un Dios santo, glorioso. Y venimos a la presencia de Dios como hijos, y venimos con disposición, y corremos a su presencia y le hablamos de manera íntima, y descargamos nuestros problemas y preocupaciones y deseos y nuestras peticiones y oraciones y nuestra alabanza, y decimos, papito, papi, y esa es la obra del Espíritu. Cuando uno ha sido nacido de nuevo, el Espíritu de Dios produce esa actitud en el corazón de un creyente. Nos sentimos atraídos a Dios, no temerosos de Él. Nos sentimos privilegiados de pedirle cualquier cosa, y el Espíritu de Dios nos da esa libertad interna. El Espíritu de Dios ha revelado en las Escrituras como el medio divino mediante el cual las Escrituras han venido a nosotros todas estas cosas que son verdad acerca de nuestra relación, pero no creo que únicamente está hablando de información. Creo que está hablando de un espíritu o actitud. Ese es el versículo 14. Si sois guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Usted no ha recibido un espíritu de esclavitud. Eso se acabó. Usted oye a la gente hablar de ser convertido y
de que la carga ha sido levantada. Usted oye a la gente hablar de que nunca antes quería orar, no tenía conocimiento de Dios, no tenía interés en Dios. De pronto son convertidos a Jesucristo y quieren orar y quieren leer la palabra y les encanta tener comunión y quieren cantar alabanzas, y el sentido de que Dios está abierto, hay un gozo verdadero de comunión porque el acceso ha sido abierto. Inclusive podemos echar todo sobre Él porque sabemos que Él se preocupa por nosotros. Podemos descargar todo problema en nuestras vidas. Podemos